A ver, entonces, antes de comenzar todo lo que es la parte del sistema circulatorio del encéfalo, tenemos que tener en cuenta primero ciertos conceptos básicos. En ciertas partes del organismo se van a formar cierto tipo de complejos arteriales que están compuestos de diferentes flujos, como en este caso el polígono de Willis. También hay otras zonas, como ejemplo en el intestino, que está el arco de Sudev, está también los arcos palmares, en los cuales de diferentes arterias se logra realizar una interconexión entre las cuales se mantiene la forma de perfundir este órgano, ¿ya? Entonces, en el caso del encéfalo, el polígono de Willis básicamente se compone de dos grandes sistemas arteriales, ¿no? El sistema carotídeo y el sistema de lo que es la arteria subclavia. Entonces, esto se lo divide en circulación anterior y circulación posterior, y estas se interconectan entre ellas para formar lo que es el polígono, para mantener o procurar evitar algún tipo de lesión. Es decir, si por algún motivo algo falla en las carótidas, el sistema vertebral sigue llevando lo que es sangre a la parte del encéfalo. Ya, este como tal es un mecanismo de protección, o sea, en zonas que son de gran vitalidad, como son las manos, como son los intestinos o en el cerebro, hay este tipo de arcos para tratar de preservar lo que es la circulación y evitar las lesiones anóxico-isquémicas. Lesiones anóxico-isquémicas son lesiones por falta de circulación, o sea que hay hipoxia o baja circulación por algún motivo, ¿ya? Entonces, eso de manera general. De ahí, las dos diferentes circulaciones pues son circulación posterior y circulación anterior. Vamos con la posterior porque no sé ya. Bueno, en la circulación posterior, como ya saben, viene de lo que son las arterias subclavias. Las arterias subclavias emiten sus ramas, que son las arterias vertebrales, que son estas, ¿no? Las arterias vertebrales pasan ¿por dónde? ¿Por dónde ascienden? Por el agujero occipital y por los agujeros Por ahí ingresa. transversos de la médula. Eso. ¿Del dónde? Los agujeros transversos de la columna. De la columna vertebral, ahí sí. Por los agujeros transversos de la columna vertebral y luego ingresan por el agujero occipital, ¿no? Ya. Entonces, esas arterias vertebrales realizan pues todo su trayecto, y en el transcurso del trayecto van enviando sus colaterales para formar lo que son las ramas de la arteria espinal anterior, que la rama arteria espinal y que la arteria espinal anterior pasa por el surco ventral anterior de la médula, ¿no? Entonces, este emite también sus colaterales, como es la arteria cerebelosa posterior inferior, que es también conocida como la pica, que es una arteria importante porque esto también está relacionado con ciertos eventos cerebrovasculares, ¿no? Entonces, las arterias vertebrales se unen para formar lo que es la arteria basilar, que es la arteria de mayor grosor dentro del sistema nervioso central. Esta arteria basilar se encuentra alojado en el surco basilar, que es a nivel del puente, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver en relación esta parte, ya estamos hablando a nivel del puente. Y por ahí el cerebrito. Eso le llevaron. Perfecto. Gracias. Entonces, más o menos para que se hagan la idea del polígono de Willis, primero tenemos que tener en cuenta el tamaño del cerebro, ¿no? Este puede ser el tamaño del cerebro normal. Entonces, ven que más o menos aquí pasa lo que es la arteria basilar, y todo lo que viene por acá son pues las arterias vertebrales, ¿no? Entonces, arterias vertebrales, arteria basilar, que es donde ya se aloja, ¿no? Entonces, estamos más o menos en esta zona. Dense cuenta que todo ese polígono que ven ahí, básicamente se va a encontrar en esta zona, que está aquí, que es una zona súper chiquita. Entonces, yo sé que aquí se ve súper ampliado, pero en la realidad, las arterias cerebrales posteriores, que son esa bifurcación de la arteria basilar, son sumamente pequeñas y básicamente se evidencian de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos las arterias cerebrales posteriores, que son las dos. Estas se bifurcan de la arteria basilar, y de aquí también vamos a tener una serie de ramas, como es la arteria cerebelosa superior, o también conocida como... ¿Alguien sabe? SUCA, se llama SUCA, Superior Cerebellosa Artery. Tenemos también la arteria laberíntica, que va a irrigar lo que es el laberinto del lóbulo temporal, y la arteria cerebelosa anteroinferior, que también se llama AICA, ¿no? Entonces, de ahí tenemos las arterias potinas o las arterias transversas que vean todo lo que es la parte del puente, y posterior a eso pues ya nos comenzamos a conectar con lo que es el sistema circulatorio anterior o circulación anterior, ¿no? Vemos las dos arterias comunicantes posterior, que esas se conectan con lo que es la arteria carótida interna. Recordemos la arteria carótida interna, pues asimismo es de gran grosor. La arteria carótida interna emite su rama, que es la arteria cerebral media,
la arteria cerebral media, que es la que ven ahí, ¿no? De la arteria carótida interna también salen ciertas ramas, como se mencionó, como la arteria oftálmica. Está también la arteria carótida, la arteria coroidea anterior, que es la que da la irrigación pues, a los plexos coroides, y obviamente la arteria oftálmica que pasa por el agujero por donde pasa también el nervio oftálmico, ¿no? Entonces, de ahí, ese emite pues las ramas, que es de las arterias cerebrales anteriores, pero dense cuenta que las arterias, ya no llevan, esto lo ponemos acá, que las arterias cerebrales anteriores emiten desde el inicio y la arteria comunicante anterior es una y es chiquita. O sea, la arteria comunicante anterior es la que conecta las cerebrales anteriores, pero las cerebrales anteriores son todo el trayecto. A veces tienden a confundirse pensando que esta es la comunicante anterior, pero no es así. Como ven, esta que es la comunicante posterior, dicen, esta es la comunicante anterior. No. Todo este trayecto que es aquí, es la cerebral anterior, y esta pequeña conexión es lo que emite las arterias comunicantes, la arteria comunicante anterior. ¿Ya? De aquí ven las arterias centrales anteromediales, también pueden ver lo que es la arteria estrada medial distal, ¿no? De aquí, bueno, ya como un fun fact en la parte de circulación, es que cuando vimos en algún momento pues el tercer par craneal y los aneurismas, yo les mencioné que habían zonas más propensas a formarse los aneurismas. Ya, recordemos que las zonas más propensas de formar aneurismas son bifurcaciones o las arterias comunicantes, ¿no? Particularmente lo más frecuente es a nivel de la arteria comunicante posterior, de ahí en la comunicante anterior y de ahí en las bifurcaciones. Por ejemplo, han habido aneurismas en el tope de la basilar, o sea, literalmente aquí, que comprimen pues, otros nervios, ¿no? Y causan otras lesiones. Entonces, si quieren, se van pasando el ¿no? Dice, si se ponen así bien creativos, se van a dar cuenta que la arteria comunicante posterior pues está en estrecha relación con el tercer par craneal, ¿ya? Entonces ahí si se lo quieren pasar, pues ir viendo, ¿ya? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. De manera general, el tamaño que tienen que tener en cuenta, así literalmente, el polígono de Willis es una cosa así de chiquita, que me parece que lo vimos en la clase pasada en el de cerebro completo. Y lo otro que tienen que tener en cuenta, pues que son las dos circulaciones para tratar de preservar pues, este tipo de lesiones. Entonces, de manera general, es raro que el encéfalo, el cerebro, sufra una lesión anóxico-isquémica si este sistema está preservado. Sin embargo, el sistema puede encontrarse, véanlo como tuberías. Estas tuberías se pueden encontrar tapadas por algún tipo de desecho. Entonces, ¿cuál es el desecho más común en las arterias? Es la aterosclerosis. Y la aterosclerosis está secundaria o se produce secundario a alguna otra patología de base. Y hay 4 irritantes principales del endotelio que promueven la aterosclerosis. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Obesidad. ¿Manda? No, obesidad como tal. Diabetes, hipertensión, epidemia y El fumar. tabaquismo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, 4 grandes irritantes del endotelio: diabetes, hipertensión, dislipidemia y tabaquismo, ¿no? Entonces, estos 4 irritantes del endotelio son propensos a que las patologías, a que las arterias depositen líquidos, ¿no? Y se produzca toda esta placa aterosclerótica, y que esto básicamente es como un desecho que se acumula en una tubería. Como se acumula tanto desecho, disminuye el flujo, ¿ya? Entonces, esto hay ese problema de clasificaciones, etcétera, etcétera, pero el objetivo, no el objetivo, el resultado final es que va a haber una disminución del flujo al sistema nervioso central, ¿ya? Puede ser carotidio o puede ser vertebral. ¿Preguntas ahí? Entonces, de la cara lateral, de ahí solamente es necesario que tengan en cuenta obviamente el nombre de las arterias, pero de manera general, toda la cara lateral está irrigada por una sola arteria, que es la arteria cerebral media, ¿no? Hay 3 grandes arterias: cerebral anterior, media y posterior. Básicamente, la cerebral media irriga la parte lateral, la cerebral anterior irriga la cara interhemisférica y la cerebral posterior irriga el polo posterior y el tálamo. Ya, voy a hacer mucho énfasis en el tálamo por algo que les mencionaría más adelante, pero es importante que tengan en cuenta eso. A ver. Entonces, de la cara hemisférica, vamos a ver, en el número 1, obviamente la arteria cerebral media con sus 2 grandes divisiones. La cerebral media tiene 2 divisiones, M1 y M2, que ya son un poquito más, son dependiendo de la zona donde irriga. Ya lo vamos a ver con más detalle, pero para que sepan que tiene 2 divisiones.
está la arteria del surco central, que es la que obviamente está respetando el surco central, la arteria del surco precentral, que es obviamente la que está en el surco precentral, la arteria postcentral, está la arteria orbitofrontal, que es la que se encuentra acá, que va más o menos al nivel de lo que es el giro recto. Luego tenemos la arteria del giro angular, que respeta la misma zona, la arteria temporo-occipital, que es la que separa el lóbulo temporal del lóbulo occipital. Recuerden que en algún momento les dije que es un poquito complicado diferenciar ciertas zonas entre los lóbulos, entre el temporal, el occipital y el parietal, porque están bastante mezclados. Ya, una de las formas anatómicas en las que puedes diferenciar estos lóbulos es por medio de la arteria temporo-occipital, que es más o menos una limitación entre ellos. Sin embargo, hay una gran cantidad de variaciones anatómicas, entonces no es que está al 100% la división. De ahí tenemos la arteria temporal anterior, que diga pues obviamente el lóbulo temporal, la porción anterior, y la temporal media, que es la que tenemos acá, ¿no? Y finalmente está la arteria parietal, que es la que irriga todo el lóbulo parietal, y ahí muere, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Ya, importante. Dense cuenta que aquí tienes la arteria cerebral media en el punto 1 y todas las otras ramitas, ¿no? Cuando hay un infarto cerebral, ¿sí saben lo que es un infarto cerebral? O sea, ¿están conscientes qué pasa en un infarto cerebral? No. Necrosis. No. A ver. Vean las arterias como una cañería, ¿ya? Y la sangre como agua. Un infarto es cuando por algún motivo hay tanto desecho acumulado que se tapa la cañería y deja de pasar agua. Si deja de pasar agua, todo lo que está posterior a la obstrucción comienza a morir porque no recibe los nutrientes, ¿ya? Entonces un infarto cerebral isquémico es cuando hay una oclusión por algún motivo. Generalmente el motivo más común es la aterosclerosis. La aterosclerosis son desechos que se acumulan en la pared, tanto desecho que llega al punto que se tapa la arteria, ¿ya? Entonces, un infarto cerebral puede ocurrir desde lo más inicial, que es la arteria cerebral media, hasta en las ramitas pequeñas. Sin embargo, ¿dónde creen ustedes que va a ser más común que ocurran los infartos? ¿En las grandes o en las pequeñas? En las pequeñas, ¿verdad? Si son arterias pequeñas, es más propenso que se tapen. Igual que una cañería, si tienes una caña chiquita, es más propenso que se tape a que sea un tubo súper grande, ¿ya? Entonces, el concepto que quiero que quede claro es que cuando hay lesiones distales o infartos distales, o sea, en las arterias pequeñas, la sintomatología o la clínica, o de manera general, la gravedad del infarto va a ser menor, porque están tapadas las arterias pequeñas. Pero cuando hay infartos proximales, como es en la arteria cerebral media, ¿ya? Ese infarto va a ser un infarto masivo, un infarto maligno, porque estás ocluyendo toda la cerebral media y todo lo que viene después de la cerebral media. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué es peor? ¿Infartos distales o proximales? Peor. Proximales. Peor proximales. Proximales es que están más cerca de la cerebral media. Si es distal, son las más chiquitas. Distal, ramitas, chiquitas, menos grave. Proximal, cerebral media, más grande, más larga. ¿Estamos claros? Okay. Esto sería proximal, esto sería distal. O sea, obviamente lo distal, lo que está más lejos, ejerce menos daño. ¿Sí estamos claros ahí? ¿Sí? Y de la cara interhemisférica, asimismo, estas ramas reciben el nombre de los surcos donde se encuentran alojados, muy sencillas. Primero está la arteria cerebral anterior, como la pueden ver aquí, la que ven en todo este trayecto. Las arterias frontopolares, que se denominan frontopolares porque está en el polo frontal, que es la que va a toda la rama anterior. Tenemos la arteria pericallosa, que recibe su nombre del mismo surco. Tenemos lo que es la arteria número 4, que es la arteria calloso marginal, que asimismo del giro calloso marginal. Tenemos las arterias frontales mediales, las arterias, la paracentral, que irriga pues, el lobulillo paracentral, la arteria precuneal o precuña, que obviamente está previo a la cuña y irriga esta zona. Está la arteria cerebral posterior, que es la que viene de aquí. Y dense cuenta que la arteria cerebral posterior está con bastante relación anatómica con el tálamo, ¿ya? Eso es importantísimo, chicos, que sepan eso, porque cuando ustedes dan un infarto talámico, ya con eso ustedes pueden saber que ese infarto es secundario a un infarto de la arteria cerebral posterior, ¿ya? Hay, como les digo, tres grandes arterias. Cuando es el hemisferio, todo el mundo sabe que es la cerebral media. Cuando es la cara interhemisférica, todo el mundo sabe que es la cerebral anterior. Obviamente cuando es el occipital saben que es la cerebral posterior. Pero cuando ven el tálamo, como está en un punto céntrico, a veces la gente se confunde.
Pero tienen que tener en cuenta que el tálamo es irrigado por ramas de la arteria cerebral posterior, particularmente las tálamo perforantes. ¿Ok? Entonces eso es importantísimo. De ahí, la arteria parieto-occipital, que es lo que separa parietal de occipital, que recibe el mismo nombre del surco. La arteria o rama calcarina, que recibe el mismo nombre del surco. Y pues la arteria occipital medial, que es la parte medial de la arteria occipital, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Está claro, ¿no? Ya. ¿Por qué les hacía énfasis de nuevo en lo de la... en lo de... ¿Por qué les hacía énfasis en lo de la arteria cerebral posterior? Por esto, ya vimos lo normal. Lo normal es lo que acaban de ver, todo bonito, el sistema el polígono de Willis, todo chévere, ¿no? Sin embargo, como ya han de haber visto en anatomía y en otras arterias, en algún otro momento, las arterias tienen una gran cantidad de variaciones anatómicas y el cerebro no es la excepción. Entonces, vamos a ver que en el sistema nervioso central, en la arteria cerebral posterior, puede existir variaciones anatómicas, particularmente en estas arterias que son las tálamo perforantes que les mencioné. Lo normal es esto, el tipo 1, que haya arterias, que hayan ramas, que son las tálamo perforantes, que tengan cada uno un tálamo. ¿Ya? Tienen derecho e izquierdo, ¿no? Sin embargo, a veces hay estas variaciones anatómicas, como esta o esta, en las cuales de la arteria cerebral posterior sale algún tronco común y de ese tronco común se bifurca y se irrigan los dos tálamos. ¿Ya? Entonces, de ese mismo tronco común se irrigan los dos tálamos. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando hay un infarto en esas arterias chiquitas, como son arterias chiquitas, son propensas a infartarse, cuando hay un infarto en esto, va a haber un infarto talámico bilateral, o sea, se infartan los dos tálamos. Y como les digo, si fuera lo normal, no debería ser tan fácil que el tálamo se infarte de los dos lados, porque si se infarta de los dos lados significa me infarté aquí, se infartó esta arteria y se infartó la otra arteria, lo cual es un poquito menos probable que pase a que haya un tronco común y se infarte el tronco común. Cuando se infarta ese tronco común, sucede este síndrome que se llama síndrome de Percheron, en el cual pueden ver en esta tomografía. Yo creo que ya está claro cómo se ve un tálamo normal, ¿verdad? Para este punto. Sí saben que el tálamo se ve la bolita, todo homogéneo, todo al mismo color. Sí logran distinguir esto de aquí. ¿Sí? Ya, aquí hay una, ¿cómo se diría esto? ¿Qué es esto? Hipodensidad. Tendrías hipodensidades a nivel de los núcleos talámicos, ¿no? Entonces, aquí puedes evidenciar que tienes una hipodensidad bilateral talámica. Entonces, esto se denomina síndrome de Percheron, porque es secundario a un infarto de la arteria de Percheron. Entonces, la arteria de Percheron es esta variante anatómica que les acabo de mostrar, que es cuando sale un tronco común y irriga los dos tálamos. Pero, más aún, ¿por qué es importante esto? Porque tú me puedes decir, bueno, o sea, ya es verdad, o sea, es una variante anatómica, es un tipo de infarto cerebral, pero ¿cuál es la importancia? Recuerden que cuando vimos, en algún momento les mencioné las causas del deterioro del nivel de conciencia. El nivel de conciencia está distribuido por diferentes zonas del encéfalo. Una, obviamente, está en el puente, en la formación reticular, otra a nivel de la corteza, pero otra parte del nivel de la conciencia también está a nivel talámico. ¿Alguien recuerda en qué núcleos? Intralaminares. En los núcleos intralaminares, ¿no? Recuerdan que cuando vimos tálamo, yo les dije, vamos a sacarnos de la idea que el tálamo solamente tiene una función, porque si ustedes les preguntan a cualquier persona, les va a decir, dime la función del tálamo, les va a decir, el sistema de relevo de todas las sensaciones, excepto una, ¿cuál? Refractorio. Eso sería. Bueno. A ver, apellidos. Figueroa. No. Orión. Ok. Entonces, eso es lo que le respondería a cualquier persona que sabe un concepto básico del tálamo, ¿no? Pero ustedes ya saben el resto de funciones del tálamo, que es nivel de conciencia por los núcleos intralaminares, y hay un tercero, ¿alguien se acuerda?
Otra función del tálamo, aparte del relevo y el nivel de conciencia. En el sistema límbico. Sí, pero, o sea, es válido, pero no era lo que quería. Ahí se acuerdan, ¿no? Para el movimiento. Exacto, la modulación del movimiento. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el tálamo tiene, o sea, todo el mundo tiene la idea de que el tálamo no, que sí, que la sensación, no es del todo así. Recuerden que algunos núcleos del tálamo tienen cierta interconexión con los núcleos en la base, con el encéfalo, que modulan el movimiento. ¿Ya? Pero mucho ojo con esa palabra, es modulan el movimiento, no es que producen movimiento. ¿Ok? Entonces, esas de nuevo las funciones del tálamo, pero en este caso en particular, ¿qué creen que va a ser lo más llamativo en este paciente si tiene un infarto bilateral? En ingreso común. ¿Mande? Ingreso común. Deterioro del nivel de conciencia, exacto. O sea, este paciente, si tiene este infarto, se infartan los tálamos y va a tener un deterioro del nivel de conciencia, que es algo muy, o sea, no es que es muy llamativo, que es algo clínicamente relevante. No es como que dices, ay, perdí la modulación del movimiento o perdí la sensibilidad. O sea, obviamente la sensibilidad también es una focalidad neurológica, sí, pero un deterioro del nivel de conciencia es algo que es un poquito más emergente o que requiere un poco más de atención, ¿no? Que puede ser considerado una urgencia o emergencia médica. Entonces, cuando hay este tipo de patología, por este caso en particular, esto puede causar un deterioro del nivel de conciencia y incluso llegar a coma, porque hay este infarto bilateral talámico y afectación de los núcleos interlaminares. Por eso es importante conocer, obviamente, el síndrome, la arteria, de dónde viene la rama, que es la cerebral posterior, pues, y clínicamente cómo se presenta. De ahí, digamos que nosotros tenemos a este paciente, pues, nos llegó a la emergencia, deterioro del nivel de conciencia, le haces la tomografía, infarto bilateral talámico. ¿Creen que va a tener alteraciones en la sensibilidad? Obvio, ¿no? ¿Creen que va a tener alteraciones en la movilidad? ¿Creen que va a tener algún tipo de deterioro en la fuerza muscular? Tiene mi parecida. Por la fe. O sea, se podría presentar deterioros en la movilidad, pero en sí, en la modulación, como que, no sé cómo explicar, pero O sea, en que el movimiento sea correcto. te estás enfocando como a la función, ¿no?, del tálamo, ¿no? Sí, pero, o sea, teóricamente sí, el poder se podría, ¿no? Pero realmente eso no es lo que pasa. De nuevo, ¿mande? ¿Qué cosa? Sí, pero ¿pasa o no pasa? Entonces sí pasa. Ajá, de Sí, que pasa, sí puede pasa. pasar. ¿El apellido? De que pasa, pasa, sí, pero no pasa por la afectación del tálamo, ¿ya? Pasa por lo siguiente. Primero, si hipotéticamente solamente se lesiona el tálamo y no se toca nada más, de que hay déficit motor, realmente no lo habría. Sin embargo, aquí lo que está pasando es un infarto cerebral. De nuevo, ¿qué es un infarto? Que deja de llegar sangre, circulación a las células, a los órganos, a las neuronas, a lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una neurona deja de recibir nutrientes? ¿Alguien sabe? ¿Ande? Sí, necrosis, apoptosis, pero ¿qué pasa en particular con la célula? Antes de todo eso. Es un término de anatopatia, yo sé que probablemente no lo sepan, pero si lo saben, chévere. ¿No? No hay ¿qué? ¿Mande? O sea, por isquemia la célula se va a morir, pero antes de que se muera, ¿qué pasa en la célula? La célula se edematiza. ¿Ya? El primer paso de una célula que está con disminución de nutrientes es la edematización celular. O sea, la célula se comienza a hinchar. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué deja de funcionar? ¿No? La bomba sodio-potasio es una ATPase, o sea, requiere de energía. ¿Y la energía de dónde viene? De los nutrientes, de la circulación. Entonces, cuando hay un infarto cerebral, estas células van a dejar de funcionar, y particularmente la bomba sodio-potasio, de manera general, que eso está en todas las células. La bomba sodio-potasio deja de funcionar, y la bomba sodio-potasio tiene función osmolarmente activa, o sea, que arrastra o mueve el agua. Entonces, en estas células que dejan de funcionar, se comienzan a hinchar, se comienza a acumular agua, ¿ya? Porque no pueden sacar el sodio. Entonces, estas células que no se pueden sacar el sodio, comienzan a arrastrar agua y se comienzan a hinchar. Entonces, estas fibras, si recuerdan lo chiquito que es los especímenes del cerebro, todo está muy cerca del otro. O sea, yo sé que acá se ve relativamente separado, pero el tálamo está sumamente cerca con la cápsula interna, como lo mencionó su compañero.
Entonces, no es que se está afectando la cápsula interna, no es que está en isquemia la cápsula interna, porque eso recibe irrigación de otro lado, pero porque el tálamo se comienza a hinchar, ejerce efecto de masa en la cápsula interna y puede causar cierto grado de hemiparesia. Obvio no hemiplegia porque no va a haber una afectación total, pero sí puede haber hemiparesia en estos tipos de síntomas. ¿Ya? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta en el síndrome de Percheron y tener en cuenta pues estas relaciones anatómicas que estamos hablando. Si les digo, un infarto talámico, ¿les va a causar una hemiparesia? Sí, lo puede causar, pero no por el infarto del tálamo como tal, sino por el edema que va a causar y la compresión que puede haber en la cápsula interna por la cercanía que hay entre ellos. ¿Ya? Entonces, si lo comienzan a ver de esa manera, ya comienzan a relacionar las diferentes estructuras anatómicas que tenemos y obviamente la función. ¿Ya? Otro síndrome que también puede suceder es el síndrome de Dejerin-Rusi, que el síndrome de Dejerin-Rusi es el síndrome talámico. Básicamente solo se afecta un tálamo y pasa lo que les acabo de mencionar, que es la hemiparesia por el contacto con la cápsula interna. ¿Ya? Ese es el otro síndrome talámico que importa. ¿Preguntas ahí? ¿Está todo claro? ¿Ya? Entonces, dos tálamos, Percheron, un tálamo, Dejerin-Rusi. Déjame ponérselo para que no se olvide. Ya, por ejemplo, este paciente obviamente va a tener un síndrome de Dejerin-Rusi y obviamente va a tener hemiparesia o algún grado de debilidad muscular porque tiene afectación pues, ¿no? del resto de las zonas aquí. Pero si solamente el tálamo pues, es Dejerin-Rusi y que va a tener el paciente alteraciones de la sensibilidad de manera general. La modulación del movimiento hipotética, o sea, teóricamente sí podría pasar, pero clínicamente no se manifiesta. O sea, es muy raro que por un infarto talámico haya algún trastorno del movimiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo relevante en este caso, ¿no? También tenemos otro. Y bueno, y lo importante pues es que ya aprendan pues a diferenciar pues lo que son tomografías normales, que es lo que ya hemos visto, con las tomografías anormales, como es aquí una hipodensidad. ¿Ya? Vamos a ya está Dejerin-Rusi, ya está Percheron, falta la... Ya. Ahora, de la arteria cerebral anterior, en la arteria cerebral anterior también pueden haber variaciones anatómicas. Y de hecho, de la arteria cerebral anterior es una de las más frecuentes. En la arteria cerebral anterior, lo normal, como ven, es que sean dos arterias que se conectan por la comunicante, ¿no? Sin embargo, a veces ocurre esta variación anatómica en la cual esas dos arterias, en vez de comunicarse solo por la comunicante, se unen y forman un tronco común, que es como pueden ver ahí. Este tronco común, que es el de aquí, debería ser dos separaditos y la comunicante. En este caso, la arteria cerebral anterior sale de un solo tronco común o puede incluso bifurcarse. O sea, hay varias variaciones anatómicas, pero una que quiero que quede claro es esta variación de aquí. ¿Por qué? Porque en este caso lo que va a pasar es que hay un infarto frontal bilateral, más o menos como lo de Percheron, pero ahora con la cerebral anterior, ¿no? Entonces aquí va a haber un infarto frontal bilateral y al haber un infarto frontal bilateral van a haber alterados todas estas funciones, ¿no? Que ya les voy a mencionar. Clínicamente, en las imágenes obviamente lo que vamos a ver es un infarto de toda la cara interhemisférica. Como pueden ver aquí, la arteria cerebral anterior irriga esta zona de aquí, pues, ¿no? La cara interhemisférica. Cuando hay un stroke isquémico de la variación anatómica, pues vamos a encontrar afectadas las dos caras interhemisféricas, tanto derecha como izquierda. Para que vayan viendo pues, el resto de la irrigación de las otras arterias, esta cerebral media y esta cerebral posterior. Entonces, ¿por qué les hago énfasis en esta variación? Porque cuando hay una lesión de la arteria cerebral anterior, de un tronco común, el paciente va a presentar un síndrome que es el síndrome del lóbulo frontal. Bien
razones. Entonces, el síndrome del lóbulo frontal tiene diferentes sintomatologías, pero lo más característico es que hay alteraciones en la personalidad, hay abulia, hay apatía, hay alteraciones en la conducta, y esto, ahorita, bueno, ya lo sabemos porque hay estos infartos, ¿no? Pero el primer caso descrito del síndrome frontal sucedió en un paciente que le atravesa, o sea, que estaba trabajando en una zona de construcción y le atravesó una viga por el cráneo. ¿Alguien sabe ese caso? El nombre, ¿cómo se llama? Ajá, yo tampoco me acordaba. Me lo tuvieron que recordar. Pero ¿alguien se acuerda el nombre del caso de este paciente que les digo que tuvo el primer síndrome frontal reportado? ¿No? Ya, el caso es el caso de Phineas Gage. A esta persona se le afecta el lóbulo frontal, ¿verdad? Entonces, lo que pasó en esta historia fue que, no recuerdo si trabajaba o no trabajaba, pero bueno, la cosa es que estaba ahí en este sitio de construcción de un tren o algo por el estilo, y pasó una explosión. Entonces, de la explosión, una de estas vigas, esa viga supuestamente, le perforó el cráneo, afectando los lóbulos frontales, y el paciente no se pone hemorragia. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Se imagina por qué? Porque se estaba haciendo presión. No realmente. ¿Mande? No, sí tocó arterias, tocó varias de hecho. Tocó todo el lóbulo frontal, o sea, todas las arterias que vimos en el lóbulo frontal están afectadas en este paciente. ¿Alguien se imagina por qué no se murió de hemorragia? Porque se vaporizó. Exacto, el calor. El calor de, o sea, obviamente fue una explosión y la explosión de la viga estaba caliente, entonces al pasar la viga por el cráneo comenzó a cauterizar las arterias porque iba dañando, ¿no? Entonces este paciente no se murió, le pudieron retirar la viga, hasta, obviamente, o sea, no se murió de hemorragia y se le pudo retirar obviamente posteriormente la viga, pero lo que se encontró posteriormente fue todos los cambios que ocurrieron una vez que el paciente salió de este cuadro. Entonces, en la imagen, bueno, no sé si tuvieron la imagen, pero lo que pasó es que básicamente se dañó sus lóbulos frontales, particularmente las cortezas prefrontales, y el paciente comenzó a tener cambios en la conducta, cambios en el interés, cambios en la personalidad, había apatía, abulia, pérdida de la empatía, o sea, no podía conectar o interpretar los sentimientos de las otras personas, ¿ya? Entonces este fue el primer caso reportado, el de Phineas Gage, de lo que es el síndrome del lóbulo frontal, ¿ya? ¿Preguntas ahí? ¿No? Entonces, un infarto de la arteria cerebral anterior en un tronco común, puede causar este síndrome, ¿no? Por eso la importancia. ¿Preguntas ahí? ¿No? Ahora, ahora, vamos a lo siguiente. Esto de aquí les resume básicamente todo lo que es el sistema circulatorio arterial del sistema nervioso central. ¿Ya? Como pueden ver ahí, de nuevo, ese es el polígono de Willis, y vamos a ver que cada una de las ramitas del polígono de Willis pues tiene algún tipo de zona de irrigación principal. ¿Ya? Yo sé que esto teóricamente es el infarto, ¿ya? O sea, ¿qué zona está afectada en el infarto? Pero esa es la mejor forma que tienen de aprenderse la zona que irriga estas arterias, ¿ya? Porque la misma zona infartada es la misma zona que irriga, por obvias razones. ¿Ya? Entonces, vamos primero. A comenzar con la más fácil, la arriba y la izquierda. La arteria, bueno, la arriba a la izquierda, la arteria carótida interna. Recuerden que la arteria carótida interna sale lo que es la rama de la arteria cerebral media, y también luego se surge y interconecta con la cerebral anterior. Entonces, una lesión en la arteria carótida interna básicamente genera un infarto maligno, que es todo eso, ¿no?
toda la corteza, todo el hemisferio, ¿ya? Incluso involucra parte de lo que es polo occipital, porque la arteria carótida interna da una gran cantidad de circulación, y esto recuerden que es como un circuito y el polígono requiere de las dos influencias, ¿ya? Entonces, arteria carótida interna, todo el hemisferio. La arteria recurrente de Höfner es esa que pueden ver ahí. Si alcanzan a ver qué está irrigando. ¿Alguien me dice qué es? La cabeza del núcleo caudado. ¿Qué cosa? Cabeza del núcleo caudado. Exacto, la cabeza del núcleo caudado. La arteria recurrente de Höfner irriga la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Entonces, ¿qué creen que va a dar clínicamente si pasa eso? Y la de Huntington. Trastorno de movimiento, sí, no Huntington, porque Huntington es una enfermedad muy aparte, pero está bien que lo relaciones, ¿no? Un trastorno de movimiento, algún tipo de trastorno de movimiento, o sea, coria, tos, etcétera, etcétera. Muy bien, como lo van pensando. Entonces, arteria recurrente Höfner. Arteria cerebral anterior, si ven todo lo que es la cara interhemisférica, esa es lo que irriga la arteria cerebral anterior. Como les mencioné, puede haber este tronco común en el cual la cerebral anterior sale de uno solo, pues, y se va a ver el infarto pues, de los dos lados. De ahí, la arteria cerebral media, como les mencioné, tiene dos divisiones. Realmente tiene tres divisiones, pero en estos a veces se lo menciona de esta forma. La división M1 es la parte más superior, la cual irriga básicamente lo que es toda lo que es la cara hemisférica lateral. La M2 tiene la división superior e inferior. La superior irriga lo que es la parte del parietal, la M2 inferior irriga lo que es la parte temporo o el limbo entre temporal y parietal. ¿Ya? Entonces, M1, M2 y M2 inferior. ¿Ok? De ahí, vamos con... Bueno, la arteria coroidal anterior es la que se encuentra en esta zona acá. ¿Qué está afectando? ¿Quién me dice? La cápsula, brazo posterior de la cápsula interna. Sí. Bien. Llegado. El brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Y parte de lo que es tálamo, pero el tálamo realmente, como ya sabemos, es más cerebral posterior. Entonces, el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, eso, primero, felicidades que ya van teniendo una mejor noción de la parte anatómica. Yo estoy muy seguro que si le preguntan a alguna otra persona, a sus compañeros, que vean un tipo de este corte, identifiquen las mismas zonas y lo relacionen, probablemente no. Pero si lo hemos visto desde el primer día que vimos neuroimagen y lo han relacionado hasta ahora, realmente me da mucho gusto que hayan progresado de esa manera. Así que felicidades, puros para ustedes también. Entonces, en este caso, cuando hay este tipo de lesiones, pues va a haber algún tipo de hemiparesia, ¿no? Algún tipo de debilidad muscular. Vamos con la otra. Acá es la arteria, la AICA que involucra todo lo que es el pedúnculo cerebeloso, parte del cerebelo y parte de lo que es el tronco, ¿no? ¿Qué síndrome es este? De Welber. Síndrome de Welber. ¿De qué? De Welber, no. Weber. Weber, No, no es Weber. Weber es más arriba, no es así. Solo hay un síndrome que te... Bueno, no, pero hay un síndrome en particular que te afecta a los pedúnculos cerebelosos. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Se los tomé. De hecho, esta fue la pregunta que se los tomé al final. El síndrome de Wallenberg. El síndrome de Wallenberg es causado por la AI. Ya, acuérdense de eso. De Wallenberg, claro. ¿Se acuerdan que en la... Wallenberg puede ser por algunas. AICA, PICA o incluso las vertebrales. Pero aquí, en particular, cuando ven lo que es el cerebeloso, el pedúnculo cerebeloso, pues involucra el síndrome de Wallenberg. Wallenberg es un síndrome. Puede ser causado por diferentes cosas. Por la AICA, puede ser incluso por la PICA o puede ser incluso por la vertebral. De hecho, si te pones a ver causas más comunes del síndrome de Wallenberg, están las tres, la vertebral siendo la menos común. ¿Ya? Pero es importante que tengan esa relación, que es lo que puede causar. Aquí clínicamente puedes tener un síndrome de Wallenberg. Lo mismo en la PICA, también puedes tener síndrome de Wallenberg. Incluso la azúcar, esto es solamente lo que es cerebelo. Acá es otra importante, la arteria basilar. Cuando hay una oclusión en la arteria basilar, ya sabemos que está afectado tronco, pues y parte de lo que es de mesencéfalo, ¿no? En esta afectación de la arteria basilar,
¿Qué síndrome causaba? Enclaustramiento. Muy bien, ¿quién lo dijo? Síndrome de enclaustramiento, o en inglés, lock-in syndrome. Lo mismo. ¿Ya? El síndrome de enclaustramiento o lock-in syndrome, ¿qué era? Era, primero, ¿qué está afectando? Está afectado el puente, ¿no? ¿Qué pasaba por el puente? Básicamente los tractos corticoespinales. Entonces aquí tenemos afectados los dos corticoespinales, tanto de derecho e izquierdo. Entonces clínicamente el paciente va a tener una hemiparesia, una hemiplegia bilateral, o sea, de los dos lados. O sea, no va a tener una hemiplegia. Va a tener una plejía completa, una tetraplegia de las 4 extremidades. ¿Ya? Entonces, síndrome de enclaustramiento, ¿qué pasaba? El paciente literal tiene una tetraplegia, o sea, no puede mover nada de aquí hacia abajo. Y lo único que puede mover, ¿qué era? Los ojos. Pero ¿qué tipo de movimiento de los ojos? Porque no es que pueden mover los ojos para todos lados, es solo un movimiento. Verticales. Verticales, sí. Los movimientos verticales. Tania, te están ganando, Fox. Muy bien, muy bien. A ver, están solamente los movimientos oculares verticales. Entonces el paciente solo puede mover hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y el resto pues no puede mover. ¿Ya? Entonces, lo que siento. De ahí tenemos la arteria cerebral posterior, que como pueden ver está todo lo que es lóbulo posterior y así mismo parte del tálamo, incluso la parte más posterior del tálamo. ¿Cuál era la parte más posterior del tálamo? El nudo pulmonar. Yo se lo dije. Entonces, cerebral posterior, tálamo, pulmonar y obviamente lóbulo occipital, ¿no? De ahí tenemos la arteria tálamo perforante, que es esa que les mencioné acá, que en este caso sería, ¿qué síndrome? De Yerin Rose. No, están los dos. El percherón. Percherón. Están los dos, percherón, uno solo de Yerin-Roos. Más arriba vamos a tener la arteria del lentículo estriado lateral, que obviamente va a irrigar ¿qué? Al núcleo lenticular en el núcleo estriado. El núcleo estriado que se compone de En la cabeza núcleo caudal. cabeza del núcleo caudal. Está ahí cabeza del núcleo caudal. El cuerpo. El putamen en general. Globo pálido interno y Solo globo pálido interno, globo pálido y putamen. Pero eso ¿Ya? no es el núcleo lenticular. Me dijiste el otro. ¿Y cuál me preguntó? ¿Cuál está afectado? Y ahí me saliste con el estriado, y el estriado incluye la cabeza no es. Solamente núcleo, el putamen y globo pálido. ¿Ya? Entonces ahí está afectado por la otra zona, ¿no? Y bueno, de manera general, con esto ustedes ya saben qué zona está irrigada, cada parte del encéfalo. Esta es la zona, la forma más general que lo pueden ver. Y con esto, básicamente, ya tienen cubierto todo lo que es el stroke. Porque una vez que sepan todas estas funciones, ya solamente es tratar de interpretar lo que puede tener el paciente. Por ejemplo, en Locking ya sabemos la tetraplegia, en AICA o PICA ya sabemos que es Wallenberg. En la cerebral posterior ya sabemos que es algún tipo de afectación talámica, o también puede haber lo que es la gemenosis. Y eso, la gemenosis y la fase lo dejo para la siguiente clase, para no tener nada más. Okay. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Me preguntas? Okay. Si no hay preguntas, está aquí, ya lo subí. Ah, no, güey, no lo subí.